Logros, retos y reveses de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad es lo que hay que examinar al cabo de 15 días de 4 provincias con toque de queda y una acción nacional de las Fuerzas Armadas que no se limitó a ello, que viene ya dedicándose más de 2 años a una función que no es la suya, como la define la Constitución, que es complementaria o adicional y gracias a la cual en este país las cosas no se han puesto peor. Desde un control significativo en muchas prisiones hasta el ataque al crimen organizado, minería ilegal, vigilancia de fronteras, es notable lo que están haciendo con tan pocas capacidades, no capacidad y formación. Es significativo lo que han conseguido en estos 15 días. Hay uno que otro revés y sobre todo hay lecciones importantes que sacar a futuro. Tras esto, ¿qué? El presidente de la República, en una entrevista recién, hace 15 días aquí en Radio Centro, dejó clara la importancia del tema. La lucha contra el crimen no es un tema ideológico, no es un tema de izquierda o derecha, es un tema de humanidad versus criminalidad, es un tema de defender a las familias ecuatorianas versus pues dejar que pase lo que sea en este país y que no haya ley. ¿Qué aporta para nosotros estar dentro de la alianza nueva que ha creado para América Latina con esos países recién en Miami y el blindaje, este escudo protector Trump, más la primera conferencia contra los carteles de la droga? Bueno, es importantísimo estar en el Shield of the Americas porque así se llama. La capacidad militar y tecnológica que tienen los Estados Unidos nos va a ayudar a cada uno de los ecuatorianos. Nosotros en este momento necesitamos la asistencia de los Estados Unidos para atacar a los comandos de la frontera, para poder desarticular también las redes de narcotráfico grandes que hay, también ver movimientos financieros internacionales de estos grupos. Así que es mejor estar del lado de ellos que en contra. Vera a su manera. El propio ministro de Defensa, quien es nuestro invitado especial esta noche, se ha ocupado a lo largo de esta semana, después de concluir el toque de queda, en dar detalles en distintas comparecencias de medios de comunicación sobre algunos de los logros alcanzados, hablando básicamente de estadísticas, 32,000 elementos involucrados de 39 operaciones que planeaban, dicen, terminaron haciendo 60, más de 6,000 detenidos. La novedad para mí, en esto que van a ver que le dijo a Liz Valareso, es que hay militares estadounidenses permanentemente asesorando o apoyando en lo que es planificación aquí, especialmente en aquello. Aparte de 5 toneladas de droga, solo en ese periodo se capturaron en el mar. Solamente para estas operaciones movimos 32,000 miembros de Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, porque hay que comprender que no solamente se realizaron operaciones en las provincias de toque de queda, sino operaciones a nivel nacional. Desde que firmamos en la coalición contra carteles de América y empezó el Shields of America, hemos tenido una mayor presencia en la cooperación con Estados Unidos. Las operaciones se vienen haciendo más operaciones. La presencia de ellos es también dentro de la planificación de operaciones. El jefe del Comando Conjunto y yo pedimos al general Donovan del Comando Sur que nos pusiera militares permanentemente. Tenemos un equipo que está en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para ayudar en la planificación. Tenemos más ayuda de ellos en la parte tecnológica, en la parte de planificación. Esperamos que esta ayuda continúe incrementándose con el pasar de las semanas. Hemos tenido, en lo que van de simplemente 2 semanas, la captura de 5 toneladas de droga en alta mar, producto precisamente de la cooperación con Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué cabe esperar a futuro? Es extraordinario lo logrado, que iba a ser más que lo común, es evidente. ¿Supera las expectativas? ¿Está en lo planificado? ¿Está por debajo? Y sobre todo, ¿qué lecciones se sacan para
en el próximo toque de queda, que ya dijo el ministro del Interior aquí el jueves que podría haber y que no ha descartado el presidente, con el avance de estas operaciones, tener aún mejores resultados. Eso y más trataremos con Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa de este gobierno desde el 24 de noviembre del 2023, en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. El ministro ha tenido, como dije hace pocos instantes, múltiples comparecencias a lo largo de la semana. Lo vi en Teleamazonas, en Sucre, en Altavoz, pero ninguna de esta extensión, por lo cual para mí es indispensable, a pesar de lo que ha avanzado, informando, darle seguimiento. Tiene 54 años, nació en Guayaquil el 25 de agosto del 71, formación y especialización en sistemas de protección y contraterrorismo, certificación como instructor en acciones de contraterrorismo de la Israeli Tactical School, acreditación en Estados Unidos como instructor de prevención criminal para la región de Latinoamérica, otorgada por la National Rifle Association. Ha sido referente en el ámbito de seguridad para consultas en el país durante 25 años. Tiene una amplia trayectoria en elaboración y supervisión de programas de análisis de amenazas y experiencia técnica en metodologías de seguridad integral y manejo de riesgos en contextos complejos. Señor ministro, gracias por su tiempo. Más allá de lo que estadísticamente usted ha citado, 18.750 operaciones militares, 58 objetivos militares, 275 armas de fuego incautadas, más de 5.000 municiones, 8.400 explosivos, 256 bocaminas destruidas, 42 retroexcavadoras, 26 dragas, 8 pistas clandestinas y más de 151.000 galones de combustible. ¿Qué es lo extraordinario aquí? Bueno, Carlos, primero, gracias por la invitación al programa y déjeme comenzar agradeciéndole a toda la ciudadanía por la comprensión que tuvo con el bloque de seguridad, por acatar las medidas del toque de queda, medidas que fueron pensadas simplemente para el cuidado de las familias ecuatorianas. Así que mi agradecimiento a todos por el apoyo. ¿Eso es parte del éxito? Es parte del éxito, claro que sí. ¿Cómo sintió el apoyo de la gente? Demuestra una madurez de la ciudadanía. ¿No hubo colaterales o contingencias entonces como ustedes temían, por lo cual justo el toque de queda? Carlos, el toque de queda tiene más de esa explicación. Si yo quieres el Dele, detalle, claro. El por qué el toque de queda específicamente. Una es el daño colateral, como usted bien lo dice, en nuestra búsqueda de los objetivos militares de alto valor o los criminales priorizados. Si ellos escapan, se puede dar el enfrentamiento y queríamos que no haya esto. Pero de ahí también, cuando yo estoy utilizando equipo tecnológico, si tengo la ciudad desierta, para mí es más fácil utilizar ciertos equipos. Tengo información más limpia. Estrangulo la capacidad de movimiento de ellos. Pero lo más importante, estos delincuentes tienen anillos de vigilancia, con cámaras y con campaneros. Yo primero entro a los territorios y saco las cámaras. Usted creo que sí ha visto los operativos que hacemos. Si ya no tienen las cámaras, solo le quedan los campaneros. Con el toque de queda, nos aseguramos que no hubieran los campaneros cuando íbamos a buscar estos objetivos priorizados. Todo eso funcionaría si no les hubieran avisado 15 días antes. Oigan, vamos a ir a verlos. Todos se pusieron a buen recaudo, se fueron a otra parte, se fugaron, se escondieron. Yo le puedo contar una cosa. Cuando yo hice una operación, las Fuerzas Armadas hizo una operación militar en Buenos Aires, les avisamos a todos que íbamos a entrar a bombardear, pero hicimos un cerco de seguridad para cogerlos cuando estaban bajando al otro lado.
y cogimos a 11, nos enfrentamos con ellos. Así que no O sea, siempre los enfrentamos significa, ¿les respondieron con nos fuego a ustedes? enfrentamos a ellos. ¿Resistieron? No, sí, en ese caso. ¿Les dieron sí. bala a los Les dimos militares? bala, sí, les dimos bala ¿Y ellos a nosotros, ustedes? pero más nosotros a ellos. ¿Ya? Ok. Lo que quiero dar a entender es que no siempre cuando usted ve algo es solo lo que ve por la superficie, sino que puede haber alguna otra estrategia por detrás. Muy oportuna la explicación. Porque yo siempre me preguntaba, guerra avisada no mata gente. Porque dicen lo que van a hacer si les dan tiempo a ponerse a buen recaudo. Parte de las estrategias de la guerra son la desinformación. Lo que acaba de hacer hoy día la CIA en Irán, leyendo esa cuestión. Ok, qué interesante. Ahora sí, sigamos con lo extraordinario de los resultados. ¿Qué tienen de especial? Bueno, si usted hace una medición de cómo se ve quién va ganando un conflicto bélico, uno de los medidores de quién gana un conflicto bélico es la neutralización del enemigo, ya sea por la eliminación o por la captura. 4.300 delincuentes capturados. Esa fue la cifra. Es una gran medida de que estas operaciones fueron un Y éxito. no era absoluto. cualquier tipo de delincuentes. No, tenemos objetivos de alto valor militar, de intermedio valor militar y lo que llamamos objetivos criminales priorizados, que sin necesidad de ser un alto mando dentro del grupo armado organizado, son los gatilleros que causan la violencia en los territorios. Y de eso levantamos a muchos. ¿Cuántos de esos fueron liberados? No tengo esa estadística, esperemos que la mayoría se queden tras las rejas, pero esa es parte de la dinámica que estamos llevando. Le y a la que va nos a hacer enfrentamos. seguimiento, le van a hacer seguimiento a eso de las Fuerzas Armadas, no solamente usted, ministro de Defensa. Siendo, ven, nos jugamos la vida en esto. Aquí están estos capturados, estos son los jueces, estos son los procesos, estos han sido en flagrancia, estas son las evidencias, y estos son los que los liberaron. ¿Lo van a hacer? La realidad es que el ministro Reinberg es el que lleva la batuta en ese frente porque es la policía quien hace la judicialización. Pues nosotros no llegamos ya a tener esa retroalimentación de qué sucedió con las personas que ya entregamos a la policía. Lo tengo por intermedio de él, pero es el Ministerio del Interior el que lleva Ya. esa parte. Sobre 100 que usted se propuso, o sobre lo planificado, ¿cuánto consiguió? ¿Cuánto excedió? ¿Cuánto se quedó por debajo? Bueno, pensemos que planificamos 39 objetivos militares de impacto. Y se ocupó en 60, dice 60 usted. porque Le dijo a conforme- Liz que iban surgiendo. ¿Saben lo que se llaman blancos de oportunidad? ¿Qué es eso? Por información, empiezas a tener información de nuevos objetivos y esos blancos son de oportunidad, no estaban dentro de la planificación, pues los integras y los vas atacando. Que surgen en el momento de qué, cómo. De la captura de estos objetivos, algunos dan información, a veces se encuentra evidencias en las guaridas que se puede utilizar para más información. Entonces se fue más allá de lo planificado. Sí, es correcto. Ok. Esto, antes de recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, también en Extreme, Canal 15, de Vito TV o 709 si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Gracias a eso estamos, 25,000 hogares están conectados a esta hora, los domingos, 8,000 más aproximadamente en radios, 101.3 FM Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM en Candela, con K para Manabí, igual frecuencia para Riobamba, La Bonita, el centro del país se llama ya 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM. Ahora, dentro de todo lo positivo, siempre es lo único polémico o negativo lo que más atención causa. Vean cómo Bessie Granja reseñó el escándalo que armó el New York Times, donde un periodista asegura que el dueño de una granja lechera le dijo que allí no había campamento. ¿Ustedes creen que le van a decir que sí hay campamento? ¿Ustedes creen que van a reconocer que ahí acampaban o servían de lugar para los guerrilleros? Si fuese así, y contra eso en su nota se propone o contrapone un criterio del coronel Mario Pazmiño.
El mismo equipo periodístico del New York Times que hace una semana halló una bomba sin explotar en territorio colombiano viajó a Recinto San Martín, parroquia Jambelí, Cantón Lago Agrio, en la zona de frontera, para revelar los detalles de una operación militar difundida por autoridades estadounidenses, como parte de las acciones conjuntas con Ecuador del Comando Sur en el combate contra el narcoterrorismo. En su cuenta X, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, el pasado 6 de marzo felicitó la exitosa operación contra un complejo de suministro terrorista. La publicación periodística señala en cambio que no se trató de un campamento de narcotraficantes. En entrevista con Televistazo, Federico Ríos, fotógrafo y parte del equipo del periódico estadounidense, nos revela lo que encontraron. Estallaron e incendiaron unas casas, unas abandonadas y otras una lechería pequeña. Hablamos con el dueño de la finca y el dueño de la finca nos mostró los soportes. O sea, nosotros tenemos dentro del New York Times los soportes de que esta es una finca lechera que este tipo compró. Sabemos cuánto incluso pagó por la finca lechera. Mario Pazmiño, experto en seguridad, detalla que usualmente en este tipo de operaciones, Estados Unidos limita su ayuda a cotejar información recopilada previamente por un país aliado. La unidad que interviene y el sistema de inteligencia de esa zona tiene que haber recabado todos los indicios, las evidencias del caso para poder justificar una operación. Tienen levantada ya información desde mucho tiempo atrás sobre estas zonas o estas caletas que sirven de apoyo a estas estructuras de crimen organizado. ¿Cómo saber que no se equivocaron? No, de eso no tenemos la menor duda nosotros. Carlos, uno de los problemas, las limitantes que tiene una guerra asimétrica como la que llegamos, es que estos grupos armados organizados se mimetizan con la población. No es nueva una estrategia de pretender ser algo que no eres. Como bien se ha dicho, nadie va a anunciar que este es un lugar de entrenamiento o de descanso de comandos de la frontera. El tener un testaferro tampoco es algo nuevo de una estrategia que usan todos estos grupos armados organizados. Nosotros al Mono Tole, que es a quien estábamos buscando, lo venimos buscando desde el 2023. El grupo de él, comandos de la frontera, son los causantes de la emboscada a nuestros 11 militares en el Alto Punino que perdieron la vida, y también en Barranca Bermeja a un grupo de inteligencia. No solo es un objetivo militar de Ecuador, sino un objetivo militar de Colombia. Y ya sabíamos desde nuestra primera incursión en el 2025 que ese era un lugar de descanso de él. Nosotros tenemos la evidencia fotográfica del sitio, ahí se hacía adoctrinamiento, había un polígono de arma corta, uno de arma larga, una zona de descanso. Aparte de su casa, esto que le describo primero fue destruido en nuestra primera incursión. Y la casa de él fue destruida ahora en la siguiente incursión que hicimos en el 2026. Dentro de la casa está el video, que usted bien lo puede ver en las noticias, donde entra el equipo de RECON de las Fuerzas Armadas y empieza a hacer un registro con el video de toda la casa, y están las fotografías de él con la familia. Vamos justamente a eso, porque el ministro Lofredo dio antes ya una explicación en ese sentido. En el 2025, diciembre me parece o noviembre, hicimos otra incursión buscando al Mono Tole y llegamos a la casa que posteriormente destruimos. Tengo el video de ingreso de nuestro equipo de RECON, de reconocimiento, cuando ingresa a la casa y se ve que habían salido en precipitada carrera por cómo habían dejado las cosas. Estuvimos a punto de agarrarlo en esa ocasión. Y dentro de la casa, las fotografías del Mono Tole con su familia, en diferentes lugares de la casa, pegados en las paredes, en cuadros con marcos. Otra evidencia más que corrobora que ese lugar era utilizado por él. Por eso se decidió declararlo objetivo militar y destruirlo en esta incursión que hicimos ahora en el 2026. Vuelan al sitio de descanso y entrenamiento, pero no lo capturan a él. No siempre podemos tener éxito en todas las operaciones militares que hacemos. No es fácil, y sobre todo no es fácil en esos territorios en donde sabemos que la mayoría de las personas que viven en todo ese cordón fronterizo
de una u otra manera están ligados con estos grupos irregulares de Colombia. ¿Cuál es la utilidad de volar una granja que sirve de campamento si ya no hay nadie ahí? Es un lugar menos donde él se nos puede esconder. Al revés. Porque no dejan que vuelva y ahí lo cogen. Ya saben que ahí está el sitio de entrenamiento. Ok, no hay nadie. ¿De qué me sirve volarlo? De nuevo, Carlos, las estrategias operacionales que hace el Comando Conjunto están concebidas por personas que tienen mucha más capacidad de análisis que usted y que yo. Debe ser. Pero ellos quiero son los encontrarle que una planifican. lógica. Esto le baja la moral a ellos, les dicen sitio que acomoden sitio que les vamos a destruir hasta que demos con ustedes. De repente eso es... Es parte de destruir dónde se esconden, dónde operan, cómo se financian. Es todo un global y es lo que hicimos con las operaciones ahora en estas 2 semanas. Lo otro, ¿por qué nos enteramos a través de Sean Parnell, un vocero de los Estados Unidos y no del Ministerio de Defensa? No, nosotros sacamos en su momento. Lo informaron antes. Sí, sí, sí. Ya. Y ese La operación bombardeo que Sotomo. vimos corresponde al momento que se destruye el Sí, campamento. sí. ¿Eso es aéreo desde un avión? Es ¿Eso es aéreo. de los Tucano? No le voy a especificar Ok. cuál es el avión, pero es aéreo. Más con Giancarlo Alfredo, ministro de Defensa. Cuando volvamos, sobre los entretelones y los logros de las Fuerzas Armadas en estos 15 días de toque de queda en 4 provincias que no solamente implicaron acciones en ellas. Las Fuerzas Armadas han resultado fundamentales para complementar y ampliar el combate al crimen organizado y al narcotráfico, aunque esa no sea su misión específica. Para avanzar en esa tarea, requiere modernizar su visión y equipamiento, así como depuración de una minoría contaminada que desmerece lo que su mayoría construye. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus pone el reprise de este programa al día siguiente, 6 de la mañana, en Canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, CNT, Claro TV, perdón, y NetLife. En Zapping lo hace Canal 121, OnePlus es 121 allí. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace en Imbabura y Carchi Alborada, 90.3 FM. También mañana, día siguiente, pero 6:30 de la mañana. Y en Loja estamos por Ecotel TV, en sus medios convencionales y también en todas sus plataformas digitales. Una de las novedades en esta intervención de las Fuerzas Armadas fue el empleo de tanques de guerra, especialmente para afectar bocaminas de la minería ilegal. A los tiempos volví a ver los AMX franceses, que tienen más de 30 años y por lo visto están todavía con capacidad operativa, según se recoge en este reporte de TC Televisión. La escena fue contundente. Tanques AMX-13 avanzaron en Salinas de Monte Nuevo, en la parroquia Santa María del Toachi, para intervenir zonas tomadas por la minería ilegal. El objetivo: desarticular asentamientos clandestinos. En el terreno, los militares inhabilitaron 15 bocaminas y destruyeron más de 5.000 sacos de material aurífero, base económica de estas operaciones ilícitas. La ofensiva denominada Impacto Total apuntó a la estructura liderada por alias Uruguayo, cabecilla de una célula del grupo armado Los Lobos, que mantenía el control mediante amenazas e intimidación. El golpe económico es significativo. Las autoridades estiman pérdidas cercanas a los $3 millones, afectando directamente la capacidad financiera y logística de esta red criminal. ¿Qué repercusión tiene el destruir tantas bocaminas, campamentos y centros de minería ilegal? Bueno, recordemos, Carlos, que la minería ilegal fue declarada como una de las amenazas del Estado. Por eso está dentro de las misiones de Fuerzas Armadas, misiones constitucionales. Sabemos que hoy por hoy está casi a la par del narcotráfico en el sentido de ser uno de los principales pilares económicos de estos grupos armados organizados. Pero cuando destruimos estas bocaminas, estos lugares de minería ilegal, no solamente el hueco en la tierra, es el lugar de donde nace el financiamiento para la violencia, para la compra de armas, inclusive hasta para financiar temas políticos. Significa que por ahora no podrán explotarlas. Pero eso también significa que toda la gente
que trabaja de eso ilegalmente, más los que emplean, se va a derivar a otros medios ilícitos para seguir procurándose ingresos. Es decir, van a ir a la extorsión, por ejemplo, van a ir a los secuestros, que son una de las razones por las cuales ha crecido tanto estos delitos últimamente. Como la droga es cada vez más difícil traficar por la cantidad cada vez mayor que ustedes incautan, se derivan hacia esos delitos. No, para que tenga un poco más clara cómo es el tema en estos sectores de minería, las personas que trabajan en la minería o que dan soporte a estas actividades de minería ilegal no son grupos, no son miembros específicos de los grupos armados. Claro, trabajan para los GDOs, para ellos, no son GDOs en sí, no son GDOs, son operadores artesanales explotados. Los GDOs en sí son pocos y ellos van a seguir, son criminales de carrera que seguirán en alguna actividad criminal. Estas personas no necesariamente van a buscar una actividad criminal para reemplazar ese ingreso. Los GDOs los emplearán para esa otra cosa. La idea, Carlos, es que nosotros entramos a dominar la zona para que no regresen, pero lo que estamos ya viendo es empezar a revertir en donde haya estas concesiones mineras mal utilizadas para que venga minería ilegal grande, se instale en el sector y ellos vienen con seguridad privada, vienen con obra social, vienen a dar trabajo a las comunidades. ¿Sí? El problema para no hacer esto más rápido en parte es que hay mucha gente que se opone a la minería legal, pero aupa a la ilegal, y eso es una de las problemáticas. Eso sí sería una salida ideal. ¿Y lo están coordinando con el Ministerio de Energía? Sí. Oiga, aquí hay riqueza aurífera, para decir algo. Nosotros podemos dar el soporte hasta que se instalen, y luego de eso ya nos retiramos cuando ellos ya están asentados y dando, y con su seguridad privada. Novedad para mí. En cambio, en Buenos Aires no ha pasado eso. 2 veces los han desalojado, 2 veces han vuelto. No, son sectores diferentes. No es en las mismas zonas ya. De la misma zona de Buenos Aires. Correcto. Y acá no hay posibilidad. En el sector seguimos ahí. Ah. Y ya estamos viendo medios tecnológicos que nos permitan no tener tanto personal ahí asentado y poder controlarlo y poder ingresar cuando sea necesario. Ya ve por qué era importante hacer una comparecencia más extrema. Tiene que ser nada más frecuente. Cuando volvamos, otro tema que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, la frontera. Las Fuerzas Armadas han resultado fundamentales para complementar y ampliar el combate al crimen organizado y al narcotráfico, aunque esa no sea su misión específica. Para avanzar en esa tarea, requiere modernizar su visión y equipamiento, así como depuración de una minoría contaminada que desmerece lo que su mayoría construye. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos en más de 15,000 hogares ecuatorianos, porque la mayoría de suscriptores son nuestros coterráneos. También en Hispasat, en España, en 23 de 24 provincias del Ecuador, especialmente Galápagos, una cablera de Colombia, otra de Perú, la de Perú es Zapping, 129-252. En general, 5 países de Latinoamérica, 148 cableras. Y está también desde hace poco en CNT, Claro TV, Extreme y una adicional. Medio mundo. Bueno, a propósito de eso, Juan Pablo Ruiz de TC evidencia en este reportaje dramático cómo el enemigo de nuestra seguridad tiene tomada la frontera sur de Colombia, a 2 cuadras apenas de nuestro territorio, según él mismo describe aquí. Basta cruzar la mirada para entenderlo. De este lado, Chical, una parroquia rural del cantón Tulcán, enclavado en la cordillera entre niebla, selva y caminos de tierra que se abren paso entre las montañas. Desde aquí llegar a suelo guerrillero es cuestión de tan solo 2 cuadras para estar en Tayambí. Este colorido poblado colombiano está cobijado por extensas hectáreas de coca, todas verdes, bien ordenadas, bien cuidadas,
bien visibles desde ambos lados de la frontera. Sí, no es el primer punto que nosotros tenemos esta novedad. En algunos puntos que nosotros nos encontramos operando, se ve esta situación de las plantaciones de coca en el sector del lado colombiano. La bandera de la guerrilla autodenominada Comuneros del Sur revela a quién pertenecen estas extensas plantaciones de coca. A pocos minutos de aquí está el cuartel de otra guerrilla, la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC, que rechazó el acuerdo de paz en 2016 y retomó las armas. Las guerrillas no se camuflan porque se comportan como autoridad y ni siquiera hacen el mínimo intento por ocultar sus cuarteles. Gráficamente esa nota es excepcional porque evidencia la realidad que enfrentamos. Ahora, ¿cómo va la cooperación con Fuerzas Armadas colombianas a raíz de la tensión que hay en las relaciones entre los dos países? Bueno, la relación de Fuerzas Armadas con Fuerzas Armadas de los dos países siempre ha sido una muy buena relación. Somos países hermanos y en ese sentido la relación es buena, las operaciones tipo espejo se dan. El problema va por una dirección política. Colombia tiene esta erradicación no forzada de los cultivos de coca y no tiene presencia permanente. No hace, como lo pudimos ver en el video, no hace una presencia con control como hace Ecuador desde su lado de la frontera. Entonces, si bien podemos hacer operaciones de espejo para cosas puntuales, no es una política de control territorial de la frontera como la que tiene Ecuador. ¿Sabe usted lo que acaba de decir? O por lo menos así lo acabo de entender yo. Como Colombia tiene esta política de erradicación no forzada de cultivo de coca, no podemos aspirar a que bajo este gobierno tengan el despliegue de fuerzas que necesitamos o queremos para controlar los GDOs que operan allí. Es correcto. Y es desalentador. Nos queda una posible alternativa. ¿Qué es? Algo de presión de Estados Unidos para que empiecen a hacer mejor su trabajo. ¿Cuándo se da? No, lo digo como algo, ¿no? El presidente Trump tiene una política. Sí, es que la estamos esperando hace algún rato. Tiene que ver algo la presencia de Kristi Noem recién, de la cual vamos a hablar al volver, el portaaviones Nimitz, que va a estar frente a nuestras costas el martes. Bueno, lo que tenemos ahora con el Escudo de las Américas y con la coalición contra carteles, definitivamente es un trabajo que ya está dando sus frutos y que lo veo con mucho optimismo en un futuro corto, mediano. Lo otro, este problema arancelario a raíz de nuestra decisión, que fue muy útil para evidenciar el problema, ¿ya? Sí, muy polémica, cierto, una medida comercial para una medida de seguridad, pero en cuanto al objetivo lo ha conseguido. Ahora entendemos, ¿no? El balance en lo económico es otra cosa. A propósito de eso, el contrabando ha proliferado. Ya pasan por haciendas y propiedad privada los productos que no se pueden pasar por Rumichaca. No van a hacer nada las Fuerzas Armadas de ahí. Bueno, ese es un tema que estamos viendo. Inclusive, Carlos, tenemos el mismo problema dentro del territorio, precisamente con estos grupos armados organizados. Hay lo que denominamos las tabladas, que son caminos que van dentro de propiedad privada, que si bien llegan a una cerca, si tú tienes control de varias de estas propiedades, empiezas a armar un camino para una ruta paralela en la cual no hay controles del Estado porque están dentro de propiedades privadas. Entre a las propiedades privadas ecuatorianas. Lo que tiene que tener claro todo el mundo es que quien esté colaborando con grupos armados organizados automáticamente convierte sus propiedades en un objetivo militar. En este caso es solo con contrabandistas, en ese caso no. Bueno, no, yo soy defensa, ¿no? Ok, entendido. Eso es policía y comercio. Cuando volvamos, más sobre el significado de estar dentro de Shield of the Americas, el escudo de las Américas, y una conferencia para la cual fue el ministro de Defensa hace más o menos un mes a Miami. Las Fuerzas Armadas han resultado fundamentales para complementar y ampliar el combate al crimen organizado y al narcotráfico, aunque esa no sea su misión específica. Para avanzar en esa tarea, requiere modernizar su visión y equipamiento, así como depuración de una minoría contaminada que desmerece lo que su mayoría construye.
Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de la oficial, es decir, lo hace a las 21 horas en todas sus plataformas y medios que pueden ver en pantalla o en sus aplicaciones, mientras seguimos grabándolo en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Entremos a revisar ahora, partiendo de este reportaje de Paul Romero de Coavisa, qué rol jugamos en la ofensiva contra los carteles en América Latina y en ser parte del escudo de las Américas. Para la ofensiva militar contra los cárteles que impulsa a Estados Unidos en alianza con 12 países del denominado Escudo de las Américas, ha identificado 13 organizaciones como terroristas extranjeras, entre ellas 2 de Ecuador. México es el país con más presencia de cárteles y organizaciones delictivas transnacionales. Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noroeste, la Nueva Familia Michoacana. En Centroamérica, Barrio 18 y Mara Salvatrucha. En Haití, uno de los países más violentos del mundo, Viv Ansam, Grand Rif. En Venezuela, Cartel de los Soles y Tren de Aragua. En Colombia, Clan del Golfo. Y en Ecuador, Los Lobos y Los Choneros. Ecuador es parte del nuevo mapa para las operaciones contra los cárteles, lo dijo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. El presidente Trump ha dibujado un nuevo mapa estratégico desde Groenlandia hasta el Golfo de América, del Canal de Panamá y los países que lo rodean. En el Departamento de Guerra llamamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque cada nación soberana y el territorio al norte de la línea ecuatorial, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta la Guyana, no son parte del sur global. Son nuestro inmediato perímetro de seguridad en el gran vecindario en el que todos vivimos. Para implementar las operaciones contra los cárteles que se manejan en reserva, la semana pasada visitó el país la delegada del gobierno de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem. Y de todo esto ya vemos cuál es nuestro rol, pero no veo qué conseguimos. Carlos, desde que firmé yo el acuerdo de la coalición contra carteles de las Américas y el presidente estuvo en el Escudo de las Américas, definitivamente por fin tenemos una cooperación más eficiente con Estados Unidos. Siempre hemos tenido cooperación, pero no era la cooperación que necesitábamos. ¿Qué es más eficiente? Ahora sí la vemos ya. ¿Sirvió para estos 15 días de toque de queda? Hemos hecho ya operaciones planificadas con ellos conjuntos, con personal de tierra junto con los nuestros, con medios tecnológicos de ellos. Estamos ya... Personal de tierra junto con los nuestros. Sí. Si tropas de ellos han actuado con las nuestras. Correcto. ¿En dónde? Están actuando. ¿Han sido útiles? Sí. Como parte de esos 3 acuerdos firmados con los Estados Unidos. Estamos actuando en Manaví, estamos actuando en Frontera Norte. Ok. Y no solo eso, sino que ahora estamos yendo a un centro de mando y control que nos permita interoperabilidad con el Comando Sur de Estados Unidos para que la autenticación de la información sea en tiempo real y la autorización para las operaciones sea también mucho más rápida. Yendo a un centro de mando y control, ¿dónde? En el comando, o sea, el centro de mando y control es un sistema operativo. Sí, yo yendo, entiendo tener, físicamente concurriendo, ¿no? Vamos a tener interoperabilidad con ellos, con su centro de mando y control. Vamos a estar en interoperabilidad hablando el mismo idioma tecnológico para que el rato que yo tengo una foto de un objetivo militar, la autenticación sea en tiempo real, porque se sube la información en el mismo formato. Ya. Es decir, accediendo a lo que estamos haciendo. Velocidad, agilidad, eso es Cuando lo que usted me vamos a dice tener. yendo, yo entiendo, porque soy de la época de los dinosaurios, en que usted manda a 2 oficiales nuestros que están en el centro de control. No, eso sería lo arcaico y lo viejo. O sea, estamos allá, vámonos a lo, Exactamente. a lo nuevo. Como usted me dice yendo, exacto. Ok. Y aparte de eso, tenemos entrada, acceso. Y aparte de eso, tenemos como nombre a personal ya aquí en el Comando Conjunto en la planificación con nosotros. Ahora, ¿cómo nos pueden ayudar en esto? Vean este gráfico de Inside Crime, compartámoslo allí. Según ellos, estos son las facciones criminales que pelean por la producción de cocaína, minería y otras economías de ese tipo a lo largo de la frontera de Colombia y Ecuador.
Si podemos acercarlo en pantalla un poco más todavía, Daniel, para ir descifrando los... gracias, exacto así, los códigos. Lo que ven en celeste dice CGP, corresponde a Pacific Guerrilla Coordinating Committee. Ya, lo que ven en T, tiguerones, acá esmeraldas. Lo que ven en L es lobos, hay 4 en ese sector. Lo que ven que dice Che, hay uno solo en chechenos. Lo que ven EMC, Central General Staff, aquí hay apenas 1. Lo que ven en Comuneros del Sur, CS, tenemos solo 1 en el norte de Carchi. Lo que ven Border Command, Comandos de la Frontera, CDF, acá, Sucumbíos. Lo que ven en EMBF, General Staff of Blocks and Front de MBF, creo que en nuestro territorio no hay ningún EMBF, solo hay en Putumayo, Colombia. Lo que ven con G, Gangster, hay 1 en Esmeraldas. Lo que ven CHO, Choneros, hay 1 en Sucumbíos. Hay otro en Esmeraldas, gracias. Lo que ven en ELN, esto es el Ejército de Liberación Nacional, solo Colombia. Y lo que ven en AUN, United Self-Defense Forces of Nariño, las autodefensas de Nariño, es solo Colombia. ¿Cómo nos puede ayudar la cooperación norteamericana a neutralizar o eliminar esa localización allí? Yo nunca me imaginé que fuera tanto. Ahí faltan los FOS. Que son FOS. Que estarían, ¿dónde los pondría usted, señor ministro? En la zona de... ¿Acá? Sí. Ajá, los que mataron a los periodistas de periodistas del comercio. Cierto que faltan. No toda la información que se publica en Estados Unidos. Correcto, así es. ¿Cómo nos puede ayudar la cooperación de los Estados Unidos, maestro? Mire, la cooperación de Estados Unidos generalmente siempre ha sido más enfocada al mar, porque es lo que a ellos más les ha interesado. Recién nosotros con estas reuniones que hemos tenido, yo siempre me encargo de hacerles conocer cuál es la dinámica del narcotráfico en nuestra zona. Ahora ellos ya están empezando a colaborar con nosotros en la parte de frontera norte. Antes no había esa cooperación con nosotros del lado ecuatoriano, al menos para operaciones. Estaban más enfocados en nuestro mar territorial. Ok, cuando volvamos, ¿qué esperar del nuevo decreto con estado de excepción en varias provincias? ¿Cómo puede utilizarlo las Fuerzas Armadas? Y lo más importante que anuncié al principio, ¿cuáles son los aprendizajes, las lecciones, desde luego que puede compartir, porque hay una cosa de cosas reservadas que no se pueden difundir, aunque sean obvias, que tiene el ministro de Defensa tras esta experiencia? Las Fuerzas Armadas han resultado fundamentales para complementar y ampliar el combate al crimen organizado y al narcotráfico, aunque esa no sea su misión específica. Para avanzar en esa tarea, requiere modernizar su visión y equipamiento, así como depuración de una minoría contaminada que desmerece lo que su mayoría construye. Vera a su manera, crítico e independiente. Ya estamos con un nuevo estado de excepción para varias provincias, según reseña Ricardo Cruzati de Teleamazonas. Este fue el decreto presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, el cual es el número 353 que entró en vigencia desde este jueves 2 de abril y donde se declara un nuevo estado de excepción en varias zonas del país. La medida rige en 9 provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos. A esto se suman 4 cantones: La Maná, Las Naves, Echandía y La Troncal, donde cabe recalcar que este decreto no contempla la aplicación del toque de queda. Sin embargo, las autoridades sí podrán ingresar a viviendas o establecimientos sin orden judicial. Además, se dispone el empleo coordinado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en estos lugares, con el objetivo de mantener el orden público, proteger a la ciudadanía y prevenir actividades delictivas. Asimismo, el decreto también contempla de forma excepcional y como último recurso la posibilidad de utilizar temporalmente bienes y servicios legales que sean necesarios para garantizar las operaciones de fuerza pública en las provincias y cantones mencionados.
¿Y qué cabe esperar por parte de las Fuerzas Armadas en este nuevo estado de excepción? Bueno, más trabajo, más ofensiva. Nosotros, desde que esto empezó, lo que hemos mantenido es una política que viene desde el presidente Noboa de ser ofensivos y no estar reactivos ni a la defensa. Y lo que se puede esperar es mucho más de este trabajo. Tenemos ya también, Carlos, le cuento una primicia. En el COSEPE anterior se aprobó el nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral. Este plan, que antes lo tenía la Secretaría de Seguridad, pasó al Ministerio de Defensa la responsabilidad de elaboración del plan. Se hace entre todas las instituciones del Estado y tiene las estrategias que tiene que aplicar cada institución con también los KPIs para poder medir el trabajo que se va realizando, esto en el tema de seguridad integral. Esta es una herramienta que esperemos que también ya empiece a funcionar pronto para que cada institución haga lo que tiene que hacer en su parte de seguridad, porque esto es algo definitivamente integral. Esta lucha es de todos, es de la sociedad civil, es del gobierno, es de los medios, es absolutamente de todos. Gracias, señor ministro, por dejarlo en claro, por ese balance tan útil de estos 15 días de toque de queda en 4 provincias, más lo que hicieron en otras, por hablar de los logros, pero no de las carencias. A mí me toca esa parte. El gobierno ha hablado de 180 millones de dólares de este año para adquirir helicópteros, radares y otros dispositivos para utilizar en la lucha contra el crimen organizado. Ojalá se concreten como parte de ese plan integral, que al calificarlo así significa que comprende a todas las entidades del Estado, sin quitar responsabilidades de las primeras que no son las únicas. Es evidente por el plus que significó el apoyo de los Estados Unidos en esta coyuntura, que se requieren que nuestras Fuerzas Armadas aumenten sus capacidades en movilidad aérea, en radares operativos, en vigilancia marítima, en drones y en sistemas de inteligencia. Vimos el otro día con alegría, pero en mi caso con una sonrisa, como con gran algarabía el Ministerio de Defensa decía que el 20 de marzo se incorporaba un helicóptero repotenciado a la flota aeronaval para la ofensiva total. Y el 2 de enero de 2026 la llegada del buque Jambelí para reforzar la protección y seguridad marítima. Nada de eso es diseñable, pero nada de eso es suficiente. Es momento entonces de que ahora sí, tras el esfuerzo y el sacrificio y el apoyo de los Estados Unidos, de ellos principalmente, obtengamos el respaldo suficiente más allá de lo simbólico, más allá de lo ritual, más allá de lo estratégico, en lo real que corresponda a la categoría que nos han dado y no solamente a los discursos de los que nos ponen. Buenas noches. Vera a su manera.